Lección 1. El conjunto de la filosofía. La filosofía y su vivencia. Definiciones filosóficas y vivencias filosóficas. Sentido de la voz filosofía. La filosofía antigua. La filosofía en la Edad Media. La filosofía en la Edad Moderna. Las disciplinas filosóficas. Las ciencias y la filosofía. Las partes de la filosofía. La filosofía y su vivencia. Vamos a iniciar el curso de Introducción a la Filosofía planteando, interpretando, resolver algunas de las cuestiones principales de esta disciplina. Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también, para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es de por pronto algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos, por lo tanto, dar un concepto general de la filosofía. Y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general cualquier ciencia, ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer juntos durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo, en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París. Estudiarlo muy bien.
notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle. Puede estudiar los planos de los monumentos. Puede repasar las series de las fotografías del Museo de Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurar una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de los múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más, conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos. Pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo de pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es, vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida. No el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema, que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasaremos por algunas de sus avenidas. Entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que quizá existen. Podremos de estas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje, tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podemos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes, y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento del conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía basadas en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. En cambio, una definición que se dé de la filosofía antes de haberla vivido
no puede tener sentido, resulta ininteligible. ¿Parecerá acaso ininteligible en sus términos? Estará compuesta de palabras que ofrecen un sentido, pero ese sentido no estará lleno de la vivencia real. No tendrá para nosotros esas vivencias largas de algo que hemos estado por mucho tiempo viviendo y meditando. Definiciones filosóficas y vivencias filosóficas. Así, por ejemplo, es posible reducir los sistemas filosóficos de algunos grandes filósofos a una o dos fórmulas muy presentes, muy bien acuñadas. Pero, ¿qué dicen esas fórmulas? ¿Y quién no ha caminado a lo largo de las páginas de los libros de esos filósofos? Si les digo a ustedes, por ejemplo, que el sistema de Hegel puede resumirse en la fórmula de que todo lo racional es real y todo lo real es racional, es cierto que el sistema de Hegel puede resumirse en esa fórmula. Es cierto también que esa fórmula presenta un sentido inmediato, ininteligible, que es la identificación de lo racional con lo real, tanto poniendo como sujeto a lo racional y como objeto a lo real, como invirtiendo los términos de la proposición y poniendo lo real como sujeto y lo racional como predicado. Pero a pesar de ese sentido aparente e inmediato que tiene esta fórmula, y a pesar de ser realmente una fórmula que expresa en conjunto bastante bien el contenido del sistema hegeliano, ¿qué les dice a ustedes? No les dice nada. No le dice ni más ni menos que el nombre de una ciudad que ustedes no han visto, o el nombre de una calle por la cual no han pasado nunca. Si yo les digo a ustedes que la avenida de los Campos Elíseos está entre la Plaza de la Concordia y la Plaza de la Estrella, ustedes tienen una frase con un sentido. Pero dentro de ese sentido no pueden poner una realidad auténticamente vivida por ustedes. En cambio, si se ponen a leer, a meditar, los difíciles libros de Hegel, si se sumergen y bracean en el mar sin fondo de la lógica, de la fenomenología del espíritu o de la filosofía de la historia universal, el caso de algún tiempo de convivir con la lectura, con estos libros de Hegel. Ustedes viven esa filosofía. Estos secretos caminos les son a ustedes conocidos, familiares. Las diferentes deducciones, los razonamientos por donde Hegel va pasando de una afirmación a otra, de una tesis a otra. Ustedes también los han recorrido de la mano del gran filósofo. Y entonces, cuando lleven algún tiempo viviéndolos y oigan decir la fórmula de todo lo racional es real y todo lo real es racional, llenarán esa fórmula con su contenido vital, con algo que han vivido realmente, y cobrará esa fórmula una gran cantidad de sentidos y de resonancias infinitas que, dicha de primera vez, no tendría. Pues bien, si yo ahora les diese alguna definición de la filosofía, o si me propusiese a discutir con ustedes varias definiciones de la filosofía, sería exactamente lo mismo que ofrecerles la fórmula del sistema hegeliano. No podrían ustedes dentro de esa definición ninguna vivencia personal. Por eso me abstengo de dar ninguna definición de la filosofía. Solamente, repito, cuando hayamos recorrido algún camino,
por pequeño que sea, dentro de la filosofía misma. Entonces podremos de vez en cuando hacer alto, volver atrás, recapitular las vivencias tenidas e intentar alguna formulación general que recoja, palpitante de vida, esa representación experimentada realmente por nosotros mismos. Así pues, estas lecciones preliminares de filosofía van a ser a manera de viajes de exploración dentro del continente filosófico. Cada uno de estos viajes va a ir por una senda y va a explorar una provincia. Las demás serán objeto de otros viajes, de otras exploraciones, y poco a poco irán ustedes sintiendo cómo el círculo de los problemas, el círculo de las reflexiones y de meditaciones, algunas amplias de vuelo, otras minuciosas, y como por decirlo así, microscópicas, constituyen el cuerpo palpitante de eso que llamamos la filosofía. Y el primer viaje que vamos a hacer va a ser, por decirlo así, en aeroplano. Una exploración panorámica. Vamos a preguntarnos por de pronto qué designa la palabra filosofía. Sentido de la voz filosofía. La palabra filosofía tiene que designar algo. No vamos a ver qué es ese algo que la palabra designa, sino simplemente señalarlo. Decir, está ahí. Evidentemente, todos ustedes saben lo que la palabra filosofía en su estructura verbal significa. Está formada por las palabras griegas, filo y sofía, que significan amor a la sabiduría. Filósofo es el amante de la sabiduría. Pero este significado apenas si en la historia dura algún tiempo. En Herodoto, en Tucídides, quizá en los presocráticos, alguna de otra vez, durante poco tiempo, tiene este significado primitivo de amor a la sabiduría. Inmediatamente pasa a tener otro significado. Significa la sabiduría misma. De modo ya que en los primeros tiempos de la auténtica cultura griega, filosofía significa no el simple afán o el simple amor a la sabiduría, sino la sabiduría misma. Y aquí nos encontramos ya con el primer problema. Si la filosofía es el saber, ¿qué clase de saber es el saber filosófico? Porque hay muchas clases de saber. Hay un saber que tenemos todos, sin haber aprendido ni reflexionado sobre nada. Y hay otro saber que es el que adquirimos cuando lo buscamos. Hay un saber, pues, que tenemos sin haberlo buscado, que encontramos sin haberlo buscado, como Pascal encontraba a Dios sin buscarlo. Pero hay otro saber que no tenemos nada más que si lo buscamos y que si no lo buscamos, no lo tenemos. La filosofía antigua. Esta duplicidad de sentido de la palabra saber responde a la distinción entre la simple opinión y el conocimiento bien fundado racionalmente. Con esta distinción entre la opinión y el conocimiento fundado, inicia Platón su filosofía. Distingue lo que él llama doxa, opinión,
La palabra doxa la encuentran ustedes en la bien conocida de paradoxa, paradoja, que es la opinión que se aparta de la opinión corriente. Y frente a la opinión, que es el saber que tenemos sin haberlo buscado. Pone Platón la epistem, la ciencia, que es el saber que tenemos porque lo hemos buscado. Y entonces la filosofía ya no significa amor a la sabiduría, ni significa tampoco el saber en general, cualquier saber, sino que significa ese saber especial que tenemos, que adquirimos después de haberlo buscado y de haberlo buscado metódicamente, por medio de un método, es decir, siguiendo determinados caminos, aplicando determinadas funciones mentales a la averiguación. Para Platón, el método de la filosofía, en el sentido del saber reflexivo que encontramos después de haberlo buscado intencionalmente, es la dialéctica. Es decir, que cuando no sabemos nada o lo que sabemos, lo sabemos sin haberlo buscado, como la opinión, o sea, un saber que no vale nada. Cuando nada sabemos y queremos saber, cuando queremos acceder o llegar a esa epistem, a ese saber racional y reflexivo, tenemos que aplicar un método para encontrarlo. Y ese método Platón lo llama dialéctica. La dialéctica consiste en suponer que lo que queremos averiguar es tal cosa o tal otra, es decir, anticipar el saber que buscamos, pero inmediatamente negar y discutir esa tesis o esa afirmación que hemos hecho y depurarla en discusión. Él llama pues dialéctica a ese método de la autodiscusión, porque es una especie de diálogo consigo mismo. Y así suponiendo que las cosas son esto o lo otro, y luego discutiendo esa suposición para sustituirla por otra mejor, acabamos poco a poco por llegar al conocimiento que resiste a todas las críticas y a todas las discusiones. Y cuando llegamos a un conocimiento que resiste a las discusiones dialogadas, o la dialéctica, entonces tenemos el saber filosófico, la sabiduría auténtica, la epistén, como la llama Platón, la ciencia. Con Platón, pues, la palabra filosofía adquiere el sentido de saber racional, saber reflexivo, saber adquirido mediante el método dialéctico. Ese mismo sentido tiene la palabra filosofía en el sucesor de Platón, Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles es un gran espíritu, que hace avanzar extraordinariamente el caudal de los conocimientos adquiridos reflexionantemente. Y entonces la palabra filosofía tiene ya en Aristóteles el volumen enorme de comprender dentro de su seno y designar la totalidad de los conocimientos humanos. El hombre conoce reflexivamente ciertas cosas después de haberlas estudiado e investigado. Todas las cosas que el hombre conoce y los conocimientos de esas cosas, todo ese conjunto del saber humano, lo designa Aristóteles con la palabra filosofía. Y desde Aristóteles sigue empleándose la palabra filosofía en la historia de la cultura humana con el sentido de la totalidad del conocimiento humano. La filosofía entonces se distingue en diferentes partes. En la época de Aristóteles, la distinción o distribución corriente de las partes de la filosofía eran lógica, física y ética. La lógica en la época de Aristóteles era la parte de la filosofía que estudiaba los medios de adquirir el conocimiento, los métodos para llegar a conocer el pensamiento humano en las diferentes maneras que se vale para alcanzar conocimiento del ser de las cosas.
La palabra física designaba la segunda parte de la filosofía. La física era el conjunto de nuestro saber acerca de todas las cosas, fuesen las que fuesen. Todas las cosas, y el alma humana entre ellas, estaba dentro de la física. Por eso la psicología, para Aristóteles, formaba parte de la física, y la física a su vez era la segunda parte de la filosofía. Y en tercer lugar, la filosofía contenía ética. La ética era el nombre general con que se designaba en Grecia en la época de Aristóteles todos nuestros conocimientos acerca de las actividades del hombre, lo que el hombre es, lo que el hombre produce, que no está en la naturaleza, que no forma parte de la física, sino que el hombre lo hace. El hombre, por ejemplo, hace el Estado, va a la guerra, tiene familia, es músico, poeta, pintor, escultor. Sobre todo es escultor para los griegos, pues todo esto lo comprendía Aristóteles bajo el nombre de ética, una de cuyas subpartes era la política. Pero la palabra filosofía abarcaba, repito, todo el conjunto de los conocimientos que podía el hombre alcanzar. Valía tanto como saber racional. La filosofía en la Edad Media. Sigue este sentido de la palabra filosofía a través de la Edad Media. Pero ya al principio de esta, se desprende de ese totum revolutum, que es la filosofía entonces, una serie de investigaciones, de disquisiciones, de pensamientos, que se separan del tronco de la filosofía y constituyen una disciplina aparte. Son todos los pensamientos, todos los conocimientos que tenemos acerca de Dios, ya sea obtenidos por la luz natural, ya sea recibidos por divina revelación. Los conocimientos nuestros acerca de Dios, cualquiera que sea su origen, se separan del resto de los conocimientos y constituyen entonces la teología. Puede decirse así, que el saber humano durante la Edad Media se dividió en dos grandes sectores, teología y filosofía. La teología son los conocimientos acerca de Dios y filosofía, los conocimientos humanos acerca de las cosas de la naturaleza. Sigue en esta situación, designando la palabra filosofía a todo conocimiento salvo el de Dios. Y fue así hasta muy entrado el siglo XVII. Y todavía hoy existen en el mundo algunos residuos de ese sentido totalitario de la palabra filosofía. Por ejemplo, en el siglo XVII, el libro en que Isaac Newton expone la teoría de la gravitación universal, que es un libro de física, diríamos hoy, lleva por título Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o sea, principios matemáticos de la filosofía natural. Es decir, que en tiempos de Newton, la palabra filosofía significaba todavía lo mismo que en tiempos de la Edad Media o en tiempos de Aristóteles, la ciencia total de las cosas. Pero aún hoy en día hay un país, que es Alemania, donde
Las facultades universitarias son las siguientes: la Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, la Facultad de Teología y la Facultad de Filosofía. ¿Qué se estudia entonces bajo el nombre de Facultad de Filosofía? Todo lo que no es ni derecho ni medicina, ni teología, o sea, todo el saber humano en general. En una misma facultad se estudia, pues, en Alemania, la química, la física, las matemáticas, la ética, la psicología, la metafísica, la ontología. De suerte que todavía aquí queda un residuo del viejo sentido de la palabra filosofía en la distribución de las facultades alemanas. La filosofía en la Edad Moderna. Pero en realidad, a partir del siglo XVII, el campo inmenso de la filosofía empieza a desgajarse. Empiezan a salir del seno de la filosofía las ciencias particulares, no sólo porque se van constituyendo esas ciencias con su objeto propio, sus métodos propios y sus progresos propios, sino también porque poco a poco los cultivadores van también especializándose. Todavía Descartes es al mismo tiempo filósofo, matemático y físico. Todavía Leibniz es al mismo tiempo matemático, filósofo y físico. Todavía son espíritus enciclopédicos. Todavía puede decirse de Descartes y de Leibniz como se dice de Aristóteles, el filósofo, en el sentido que abarca la ciencia toda de todo cuanto puede ser conocido. Quizá todavía de Kant puede decirse algo parecido, aunque sin embargo, ya Kant no sabía toda la matemática que había en su tiempo. Ya Kant no sabía toda la física que había en su tiempo, ni sabía toda la biología que había en su tiempo. Ya Kant no descubre nada en matemáticas, ni en física, ni en biología, mientras que Descartes y Leibniz todavía descubren teoremas nuevos en física y en matemáticas. Pero a partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber humano, y entonces la palabra filosofía no designa la enciclopedia del saber, sino que de ese total han ido desgajándose las matemáticas por un lado, la física por otro, la química, la astronomía, etc. ¿Y qué es entonces la filosofía? Pues entonces la filosofía viene circunscribiéndose a lo que queda después de haber ido quitando todo eso. Si a todo el saber humano se le quita las matemáticas, la astronomía, la física, la química, etc., lo que queda, eso es la filosofía. Las disciplinas filosóficas. De suerte que hay un proceso de desgajamiento. Las ciencias particulares se van construyendo con autonomía propia y disminuyendo la extensión designada por la palabra filosofía. Van otras ciencias saliendo y entonces, ¿qué queda? Actualmente, de modo provisional y muy fluctuante, podremos enumerar del modo siguiente las disciplinas comprendidas dentro de la palabra filosofía. Diremos que la filosofía comprende la ontología,
o sea, la reflexión sobre los objetos en general, y como una de las partes de la ontología, la metafísica. Comprende también la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, la filosofía de la religión y comprende o no comprende, no sabemos, la psicología y la sociología, porque justamente la psicología y la sociología están en este momento en si se separan o no se separan de la filosofía. Todavía hay psicólogos que quieren conservar la psicología dentro de la filosofía. Pero ya hay muchos psicólogos, y no de los peores, que la quieren constituir en ciencia aparte, independiente. Pues lo mismo pasa con la sociología. Augusto Comte, que fue el que dio nombre a esta ciencia, y al hacerlo, como dice Fausto, le dio vida. Todavía considera la sociología como el contenido más granado y florido de la filosofía positiva. Pero otros sociólogos la constituyen ya en ciencia aparte. Hay discusión. Vamos a no resolver nosotros por ahora esta discusión y entonces diremos que en general todas esas disciplinas y estudios que he enumerado, la ontología, la metafísica, la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, la filosofía de la religión, la psicología y la sociología, forman parte y constituyen las diversas provincias del territorio filosófico. Podemos preguntarnos qué hay de común en esas disciplinas que acabo de enumerar. ¿Qué es lo común en ellas que las contiene dentro del espíritu designado y en el ámbito de la palabra filosofía? ¿Qué tienen de común para ser todas partes de la filosofía? Lo primero y muy importante que tienen de común es que son todas el residuo de ese proceso histórico de desintegración. La historia ha pulverizado el viejo sentido de la palabra filosofía. La historia ha eliminado del continente filosófico las ciencias particulares. Lo que ha quedado es la filosofía. Ese hecho histórico, con solo ser un hecho, es muy importante. Es ya una afinidad extraordinaria la que mantienen entre sí esas disciplinas, por solo ser los residuos de este proceso de desintegración del viejo sentido de la palabra filosofía. Pero apuremos más el problema. ¿Por qué han quedado dentro de la filosofía esas disciplinas? Voy a contestar esa pregunta de una manera muy filosófica que consiste en invertir la pregunta. Del mismo modo que Bergson ha dicho muchas veces que una de las técnicas para definir el carácter de una persona no solo consiste en enumerar lo que prefiere, sino también y sobre todo en enumerar lo que no prefiere. Del mismo modo, en vez de preguntarnos por qué han sobrevivido filosóficamente estas disciplinas, vamos a preguntarnos por qué las obras no han sobrevivido. En vez de preguntarnos por qué están la lógica y la teoría del conocimiento, así como la metafísica en la filosofía, vamos a preguntarnos por qué se han marchado las matemáticas, la física, la química y demás. Y si nos preguntamos por qué se han desprendido, encontramos lo siguiente.
Que una ciencia se ha desprendido del viejo tronco de la filosofía cuando ha logrado circunscribir un trozo en el inmenso ámbito de la realidad, definirlo perfectamente y dedicar exclusivamente su atención a esa parte, a ese aspecto de la realidad. Las ciencias y la filosofía. Así, por ejemplo, pertenece a la realidad el número y la figura. Las cosas son 2, 3, 4, 5, 6, 1000 o 2000. Cosas son triángulos, cuadrados, esferas. Pero desde el momento en que se separa el ser número o el ser figura de los objetos de que se separan, son y se convierte la numerosidad y la figura, independientemente del objeto que la tenga, en término del pensamiento, cuando se circunscribe ese trozo de la realidad y se dedica especial atención a ella. Quedan constituidas las matemáticas como una ciencia independiente y se separan de la filosofía. Si luego otro trozo de la realidad, como son por ejemplo los cuerpos materiales todos, en sus relaciones unos con otros, se destacan como un objeto preciso de investigación, entonces se constituye la ciencia física. Cuando los cuerpos en su constitución íntima, en su síntesis de elementos, se destacan también como objetos de investigación, constituyen la química. Cuando la vida de los seres vivientes, animales y plantas, se circunscribe y se separa del resto de las cosas que son, y sobre ellas se lanza el estudio y la mirada, entonces se constituye la biología. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que grandes sectores del ser en general, grandes sectores de la realidad, se han constituido en provincias. ¿Y por qué se han constituido en provincias? Pues precisamente porque han prescindido del resto, porque deliberadamente se han especializado, porque deliberadamente han renunciado a tener el carácter de objetos totales. Es decir, que una ciencia se sale de la filosofía cuando renuncia a considerar su objeto desde un punto de vista universal y totalitario. La ontología no recorta en realidad un trozo para estudiarlo, ella sola, olvidando lo demás, sino que tiene por objeto la totalidad del ser. La metafísica forma parte de la ontología también. La teoría del conocimiento se refiere a todo conocimiento de ser, de todo ser. Así tenemos que si ahora nos paramos un poco, nos detenemos en nuestro camino y hacemos lo que os decía al principio, un intento de definición, siquiera rápido, de la filosofía, podríamos decir lo siguiente, y ahora lo diremos con vivencia plena. La filosofía es la ciencia de los objetos desde el punto de vista de la totalidad, mientras que las ciencias particulares son los sectores parciales del ser, provincias recortadas dentro del continente total del ser. La filosofía será, pues, en este primer esbozo de definición, seguramente falso, seguramente esquemático, pero que ahora para nosotros tiene sentido. La disciplina que considera su objeto siempre desde el punto de vista universal y totalitario.
mientras que cualquier otra disciplina que no sea la filosofía lo considera desde un punto de vista parcial y derivado. Las partes de la filosofía. Y entonces podremos sacar de esta pequeña averiguación a que en nuestra primera exploración panorámica hemos llegado. Una división de la filosofía que nos sirva de guía para nuestros viajes sucesivos. Por de pronto, decimos que la filosofía es el estudio de todo aquello que es objeto de conocimiento universal y totalitario. Pues bien, según esto, la filosofía podrá dividirse en dos grandes capítulos, en dos grandes ciencias. Un primer capítulo, o zona de que llamaremos ontología, en donde la filosofía será el estudio de los objetos, todos los objetos, cualquier objeto, sea el que fuere. Y otro segundo capítulo, en el que la filosofía será el estudio del conocimiento de los objetos. ¿De qué conocimiento? De todo conocimiento, de cualquier conocimiento. Tendremos así una división de la filosofía en dos partes. Primero, ontología, o teoría de los objetos conocidos y cognoscibles. Segundo, gnosiología, palabra griega que viene de gnosis, que significa sapiencia, saber, y que será el estudio del conocimiento de los objetos. Distinguiendo entre el objeto y el conocimiento de él, tendremos estos dos grandes capítulos de la filosofía. Mas me dirán ustedes, algo oímos hablar al principio de la lección de una disciplina filosófica que ahora de pronto está silenciada. Oímos hablar de ética, de estética, de filosofía de la religión, de psicología, de sociología. ¿Es que éstas han salido ya del tronco de la filosofía? ¿Por qué no habla usted de ellas? En efecto, todavía dentro del tronco de la filosofía, ocúpanse los filósofos actuales de esas disciplinas. Pero comparadas con las dos fundamentales que acabo de nombrar, ontología y gnoseología, adviertan ustedes ya que en estas disciplinas hay una cierta tendencia a particularizar el objeto. La ética no trata de todo objeto pensante en general, sino solamente de la acción humana o de los valores éticos. La estética no trata de todo objeto pensable en general. Trata de la actividad productora del arte, de la belleza y de los valores estéticos. La filosofía de la religión también circunscribe su objeto. La psicología y la sociología más todavía. Así es que estas ciencias están ya saliéndose de la filosofía. ¿Por qué no han salido todavía de la filosofía? Porque los objetos a que se refieren son objetos que no son fáciles de recortar dentro de la realidad. No son fáciles de recortar porque están íntimamente enlazados con lo que los objetos en general y totalitariamente son. Y estando enlazadas con esos objetos, las soluciones que se dan a los problemas propiamente filosóficos de la ontología y de la gnoseología
repercuten en estas elucubraciones que llamamos ética, estética, filosofía de la religión, psicología y sociología. Y como repercuten en ellas, la estructura de estas disciplinas depende íntimamente de la posición que tomemos con respecto a los grandes problemas fundamentales de la totalidad del ser. Por eso están todavía metidas dentro de la filosofía, pero ya están en la periferia. Ya, repito, se discute si la psicología es o no una disciplina filosófica. Ya se discute si la sociología lo es. Pronto se discutirá si la ética lo es y mañana no. Ya hay estéticos que discuten si la estética es filosofía y pretenden convertirla en una teoría del arte independiente de la filosofía. Como ustedes ven, de esta primera exploración por el continente filosófico, hemos ganado una visión histórica general. Hemos visto cómo la filosofía empieza designando la totalidad del saber humano y cómo de ella se desgajan y desprenden ciencias particulares que salen del tronco común porque aspiran a la particularidad, a la especialización, a recortar un trozo de ser dentro del ámbito de la realidad. Entonces, quedan en el tronco de la filosofía esa disciplina del ser en general que llamamos ontología y la del conocimiento en general que llamamos gnoseología. Nuestro curso, entonces, va a tener un camino muy natural. Nuestros viajes van a consistir en un viaje por la ontología, para ver lo que es, en qué consiste eso, cómo puede hablarse del ser en general. Un viaje por la gnoseología, a ver qué es eso de la teoría del conocer en general y luego algunas pequeñas excursiones por estas ciencias que se nos van yendo, que están pidiendo permiso para marcharse, y yo por mi parte se lo voy a dar muy fácilmente. La ética, la estética, la psicología y la sociología. Pero antes de entrar en el estudio, primero vamos a hacer de la ontología o metafísica. Trataremos en la próxima lección de este curso, de cómo nos vamos a manejar para filosofar, o sea, el método de la filosofía.